Escándalo en la alta sociedad de Madrid. Atención. Si crees que la humillación pública en un matrimonio es inaceptable y que toda persona merece respeto, por favor, considera suscribirte a nuestro canal. Es gratis y nos ayuda a llegar a quienes necesitan escuchar estas historias de supervivencia. El inicio impactante. El hook. El eco del golpe fue seco y definitivo, resonando en el ático de lujo. Prefiero besar a mi perro que besarte a ti. Las risas estallaron. Un coro cruel que se elevó sobre el jazz de cóctel. Traté de besar a Alex mientras bailábamos en la fiesta de sus socios, y él se apartó. No solo se apartó, sino que me lanzó esas palabras. No contento, añadió, con la voz amplificada por la burla de la multitud. Ni siquiera cumples mis estándares, Sofía. Apártate. La risa se hizo aún más fuerte. Yo mantuve mi sonrisa, como si la humillación fuera un trago dulce. Pero cuando terminé mi respuesta, la sala se quedó en un silencio sepulcral. Hubo palabras suyas que me dolieron, pero las mías, créanme, dolieron mucho más. El ensayo secreto y la degradación. Recuerden, si alguien les pregunta a qué se dedican, digan que trabajan en un hospital. Alex me daba instrucciones mientras subía la cremallera de mi vestido de diseñador, ese que él había elegido pero que nunca se había molido en elogiar. No menciones que diriges el departamento de cardiología, ¿vale? Esta gente no quiere hablar de medicina en una fiesta de networking. Mi Titus me ensayaba, justo como hacía antes de cada encuentro con sus amigos de la firma de inversión, con guiones de respuestas listos para asegurar que yo nunca, jamás, brillara más que él. Hace 5 años, él se jactaba de haberse casado con una cirujana. Ahora, mi carrera era su secreto vergonzoso, algo que podría filtrarse accidentalmente si no era lo suficientemente cautelosa. Estaba frente al espejo de nuestro dormitorio en La Moraleja, Madrid, ajustándome la seda verde esmeralda, que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría. El vestido era precioso, supongo, pero me sentía como un vestuario para una obra de teatro donde había olvidado mis líneas. Detrás de mí, Alex seguía con su ritual de preparación, revisando el cuello de su camisa por 17ª vez. Sí, los conté. Era más fácil concentrarse en sus ajustes obsesivos que pensar en cómo habíamos llegado hasta aquí. Marqués de Jenkins estará allí, continuó, deslizando su mirada sobre el móvil. Recuerda, él está en fusiones y adquisiciones, no en capital privado. No lo confundas otra vez. Y el nombre de su mujer es Patricia, no Paula. Quise decirle que llevaba llamándola Patricia 3 años, que lo de Paula fue su error en la cena de Navidad del año pasado, pero corregirlo ya no estaba en nuestro guión. En su lugar, lo observé transformarse en el espejo, cada ajuste de su apariencia llevándolo más lejos del hombre que solía esperarme fuera del Hospital Universitario La Paz, con café y flores, después de mis cirugías difíciles. Hoy salvé a un niño de 12 años, dije en voz baja, tanteando el terreno. Su válvula mitral. Fantástico, cariño, me interrumpió Alex, sin levantar los ojos del móvil. Pero a nadie le interesa la sangre y los procedimientos médicos mientras toman un cóctel. Incomoda a la gente. Céntrate en temas ligeros. El tiempo, los planes de vacaciones, quizás ese nuevo restaurante en el centro que está de moda. El tiempo. 5 años de facultad de medicina, 3 de residencia, 2 dirigiendo el departamento de cardiología en uno de los mejores hospitales de España. Y él quería que yo debatiera sobre la formación de las nubes con banqueros de inversión que probablemente no sabrían identificar su propio pulso. Mi móvil vibró con un mensaje de mi equipo quirúrgico. El chico estaba estable y preguntando cuándo podría volver a jugar al fútbol.
Su madre había llorado cuando le di la noticia de la cirugía exitosa. Esas lágrimas significaban más para mí que cualquier invitación a una fiesta. Pero mencionarlas violaría el código de conducta que Alex había construido minuciosamente. Alex añadió, finalmente mirándome a través del espejo en lugar de directamente. Marcus preguntó sobre nuestros planes para la gala benéfica de la Fundación Hamilton el próximo mes. Le dije que alquilaríamos una mesa. Cuesta 50.000 euros, pero es clave ser visible. 50.000 euros para ser visible. Mientras tanto, la unidad de pediatría necesitaba nuevos monitores, que la junta del hospital consideraba demasiado caros. 30.000 euros. Iba a hacer la donación personalmente, pero nuestro dinero ya estaba, al parecer, asignado a las oportunidades de networking de Alex. ¿Lista?, preguntó, aunque no era realmente una pregunta. Ya caminaba hacia la puerta, esperando que yo lo siguiera como un objeto bien entrenado. La lógica impecable del desastre. El viaje en ascensor hacia abajo pareció más largo de lo habitual. Alex repasó nombres y detalles de invitados, tratándome como a una actriz en busca de dirección antes de una actuación. Thomas Morrison cerró el trato farmacéutico la semana pasada. Felicítalo, pero no preguntes detalles. Y mantente alejada de Jennifer Whitfield si bebe. Empieza a cotillear sobre sus problemas matrimoniales. Asentí incesantemente mientras pensaba en la madre de mi paciente, en cómo me había tomado la mano y me había bendecido en 3 idiomas diferentes. Eso sí era sustancial. ¿Bajar a otra fiesta donde tenía que fingir ser menos de lo que era? Esto sí era una actuación. El ascensor se abrió directamente al ático de Marcus, y vi a Alex transformarse por completo. Sus hombros se enderezaron, su sonrisa se extendió con precisión ensayada, y su voz se profundizó con el tono de autoridad que pensaba que lo hacía sonar imponente. «Marcus», llamó, soltándome la espalda para un apretón de manos con un entusiasmo que desaparecería tan pronto como llegáramos a casa. «Alex y Sofía». Marcus añadió mi nombre como una ocurrencia tardía, sus ojos ya recorriéndome para ver quién más llegaba. Ese era mi papel ahora. La consorte silenciosa, la compañera, la acompañante discreta, en una relación que se había vuelto dolorosamente desigual. Jennifer Whitfield se acercó, lanzó besos al aire y sirvió champán. «Sofía, querida, estás preciosa. Ese vestido es divino. Alex tiene un gusto impecable». Incluso mi apariencia ya no era mi propio logro. El vestido que llevaba, los zapatos que calzaba, el peinado que creé, todo era una elección de mi marido, como si yo fuera una muñeca vestida por él para ser exhibida. «Gracias», respondí con el tono mesurado que había aprendido a mantener breve en las conversaciones. Demasiado entusiasmo invitaba a más preguntas. Demasiada frialdad me hacía parecer difícil. El equilibrio era agotador. «Sofía trabaja en el hospital». Alex intervino suavemente cuando Marcus preguntó qué hacía últimamente. «Solo trabajo en el hospital. No dirigir el departamento de cirugía cardíaca, ni salvar la vida de un niño hoy, ni ganar el doble de dinero para salvar a otras. Solo trabajar. En un hospital. Como si organizara archivos o repartiera bandejas de comida». Me quedé allí, con mi vestido caro, una copa de champán en la mano que no quería, sonriendo a personas que miraban a través de mí, en lugar de mirarme a mí y tomar una decisión. Esta noche sería diferente. Esta noche intentaría una vez más conectarme con el hombre con el que me había casado, para encontrar el rastro residual del que se había enorgullecido de mis logros, en lugar de sentirse amenazado por ellos. Un esfuerzo más para salvar lo que habíamos construido antes de que colapsara por completo. Si fallaba,
Y una parte de mí ya lo sabía. Al menos sabría que lo había intentado todo antes de que viniera lo inevitable. La conversación a mi alrededor se centró en pronósticos trimestrales y volatilidad del mercado. Términos que pasaban como ruido de fondo mientras miraba cómo la sala se transformaba. Alguien bajó las luces y la música pasó de un jazz de cóctel animado a una melodía más lenta e íntima. Marcus tomó la mano de Jennifer, suave y hábilmente, guiándola al espacio que habían despejado cerca de la puerta. Tyler acercó a Sarah, susurrándole algo que la hizo reír y apoyar la cabeza en su hombro. Me quedé al margen de su felicidad, mi copa de champán vacía en mi mano, como un accesorio que había olvidado cómo usar. Las dos parejas se movían en sincronía rítmica, una facilidad natural, una comodidad obvia en la compañía del otro. ¿Cuándo perdimos eso Alex y yo? ¿O lo tuvimos alguna vez? Un camarero pasó con una bandeja de champán. Dejé la copa vacía y tomé una nueva, bebiendo más rápido de lo que pretendía. El burbujeo se sintió ligeramente abrasador, dándome algo en lo que concentrarme además de la punzada de dolor en mi pecho. Al otro lado de la sala, Alex estaba inmerso en una discusión con Brad y un cliente cuyo nombre olvidé, sus manos gesticulando mientras explicaba algo que hacía que todos asintieran al unísono, como marionetas. Las notas de piano de una canción que reconocí llenaron el espacio. Era casi idéntica a la que sonó en nuestra boda en el Hotel Ritz hace 5 años. No era exactamente la misma canción, pero lo suficientemente cerca como para cortarme la respiración. Esa noche, Alex me había arrastrado a la pista de baile vacía a las 2 de la mañana, ambos descalzos, ebrios de champán y posibilidades. Tendremos una vida maravillosa, me había susurrado al oído. Hijos, una casa con jardín, leer el periódico en el porche los domingos. Todo, Sofía. Lo tendremos todo. La cita de la vergüenza pública. El recuerdo me impulsó hacia adelante antes de que pudiera pensarlo bien. Mi mano tocó el codo de Alex, la tela de su chaqueta de traje suave y costosa bajo mis dedos. Su conversación se detuvo a mitad de la frase. Brad me miró con una irritación apenas disimulada. El cliente parecía perplejo, y la mandíbula de Alex se apretó por la interrupción de su procedimiento. «Baila conmigo». Las palabras salieron más pequeñas de lo que pretendía, más una súplica que una invitación. La mirada de Alex se desvió hacia sus colegas, calculando la matemática social del momento. Rechazar se vería mal. Aceptar interrumpiría su networking. Pude verle sopesar las opciones para el camino de menor resistencia. «Disculpen, caballeros», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «El deber llama». El deber. Eso me había convertido en. Su mano en mi cintura era superficial, colocada a la distancia justa que insinuaba un matrimonio sin acercamiento. Mi mano tocó su hombro, la tela que era probablemente también una armadura. Empezamos a movernos, pero mecánicamente, como dos extraños, siguiendo las instrucciones de una clase de baile y no una pareja compartiendo un momento. «El acuerdo Patterson parece prometedor», dijo, sus ojos mirando por encima de mi hombro en algún lugar, probablemente siguiendo quién hablaba con quién, qué conexiones se estaban haciendo sin él. «¡Qué bien!», murmuré, tratando de acercarlo, buscando algún eco del hombre que había bailado conmigo hasta el amanecer. Su cuerpo se resistió, manteniendo la distancia cuidadosamente. Todo en él irradiaba impaciencia. Sus dedos rozando mi cintura, la forma en que cambió su peso como una maniobra calculada para marcharse, la vigilancia constante de la sala,
que me hacía indigna de su atención, incluso por un solo baile. A nuestro alrededor, las otras parejas se balanceaban con íntima facilidad. Jennifer tenía sus brazos alrededor del cuello de Marcus, sus zapatos olvidados en algún lugar, riéndose de algo que él le había susurrado. Sarah y Tyler apenas se movían, simplemente abrazados con tanta fuerza, como si todos en la sala hubieran desaparecido. Incluso las parejas mayores, casadas por décadas, se movían con una cómoda familiaridad que me encogió el corazón. El champán, la música y el recuerdo de días mejores crearon un momento de peligrosa esperanza. Tal vez si pudiera acortar esta distancia, solo recordarle lo que una vez fuimos. Vi a Jennifer besar la mejilla de Marcus. Vi a Tyler acariciar el cabello de Sarah con dedos tiernos, reconociendo que cada pareja parecía estar viviendo en su propia burbuja privada de afecto. Me incliné hacia adelante, no con la intención de ser ostentosa o apasionada. Solo un simple beso, el tipo que las parejas casadas se dan en las fiestas, con música suave y luces tenues. El tipo que dice, todavía estamos aquí, todavía somos nosotros, todavía juntos, a pesar de todo. Alex se sobresaltó, retrocediendo con tal violencia que varias personas se giraron a mirar. Su rostro se distorsionó con auténtico asco, como si hubiera intentado meterle algo tóxico en la boca. Y luego, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, lo suficientemente claro para que la música no lo ahogara, pronunció las palabras que resonarían en mi mente para siempre. Prefiero besar a mi perro que besarte a ti. La risa fue inmediata y brutal. Marcus casi derrama su bebida. Jennifer se cubrió la boca con las manos en estado de shock absoluto. Brad incluso aplaudió, como si Alex acabara de soltar un chiste que todos habían estado esperando. El sonido me golpeó en oleadas. Cada risa una herida separada. Cada risita una afirmación de que yo era la broma, y que siempre lo había sido. Pero Alex no había terminado. La risa había alimentado algo en él, reforzando cualquier narrativa que se hubiera construido sobre nosotros, sobre mí. Levantó la voz, asegurándose de que todos escucharan el encore. Ni siquiera cumples mis estándares, Sofía. ¡Apártate! Más risas. Hubo silbidos. Un móvil apareció en la mano de alguien. ¿Estaban grabando? Mi cara ardía, pero mi cuerpo estaba frío, rígido en medio de su diversión, como un espécimen clavado para su examen. El silencio de la verdad. La habitación giró suavemente, no por el champán, sino por la repentina claridad que me inundó. Cada señal de advertencia que había ignorado ahora se unía en un desfile de verdad. Las cenas de aniversario que había cancelado por una reunión urgente con un cliente que su Instagram reveló que nunca sucedió. Las habitaciones separadas durante los períodos de estrés, que de alguna manera se habían extendido a 8 meses. La forma en que su ropa a veces olía a un perfume que yo no tenía. Los misteriosos cargos en la tarjeta de crédito que explicó como agasajos a clientes. La forma en que había dejado de decir «te quiero», excepto como una respuesta, nunca como una obertura. Me quedé allí, con mi vestido caro, rodeada de risas que eran nítidas como cristales rotos, y entendí con una claridad escalofriante que había estado practicando la reanimación cardiopulmonar en algo que llevaba muerto años. Había estado tan concentrada en tratar de revivir lo que teníamos, que no me había dado cuenta de que el cadáver había comenzado a descomponerse. Algo se movió dentro de mí, una placa tectónica deslizándose hacia una nueva posición. La humillación seguía allí, ardiendo como ácido, pero debajo de ella surgió algo más, algo frío y calculado,
algo que entendía la diferencia entre ser herida y ser destruida. Todavía se reían, pero no me derrumbé. Ya no. Mi sonrisa comenzó como un ligero tirón, una ligera inclinación de las comisuras de mi boca. No la sonrisa educada que usaba para estas reuniones, no la cara diplomática que usaba en las reuniones de la junta del hospital. Esto era algo completamente diferente, algo que venía de un lugar más profundo. Y lo observé mientras hacía que la risa a mi alrededor se ralentizara y se apagara, como una llama repentinamente privada de oxígeno. ¿Sabes qué, Alex? Mi voz era monótona, fría, exactamente como cuando explicaba un diagnóstico terminal a una familia. Tienes toda la razón, no cumplo tus estándares. Su sonrisa burlona se acentuó, pensando que estaba concediendo la derrota. Brad se rió y le dio una palmada en el hombro. Marcus levantó su copa en un brindis simulado. Pensaron que estaban presenciando mi humillación final, mi aceptación de su rechazo público. Tus estándares, continué, mi voz cortando la creciente euforia, exigen a alguien que no supiera nada sobre el asunto Fitzgerald. Las palabras cayeron como instrumentos quirúrgicos sobre una bandeja de acero. La expresión de Alex se transformó. Su suficiencia desapareció como si alguien acabara de tirar del tapón. Sus ojos se dirigieron a Brad y luego de vuelta a mí. La sala estaba tan silenciosa que pude escuchar el hielo de alguien asentándose en su vaso. ¿De qué demonios estás hablando? La voz de Alex había perdido su tono seguro. Metí la mano en mi bolso y saqué mi móvil, sintiendo de repente que el dispositivo era un arma que había llevado escondida toda la noche. Tus estándares requieren a alguien que no haya pasado los últimos 3 meses documentando cada incorrección contable. Alguien que no contratara a un contable forense cuando descubrió 50,000 euros movidos a través de empresas fantasma en las Islas Caimán. Jennifer se inclinó hacia adelante, su rostro perfectamente contorneado, mostrando la primera emoción genuina que le había visto. Marcus dejó su copa sobre la mesa de mármol con un golpe seco. La atmósfera en la sala pasó de la cruel diversión a una tensión extrema. «Esto es ridículo», dijo Alex, pero su voz se quebró en la última sílaba. Deslicé el móvil lentamente, dejando que cada movimiento se sumara a la tensión. Este es el informe de auditoría. Los papeles de registro de las sociedades ficticias, las transferencias bancarias con fecha del mismo día en que declaraste asistir a una conferencia a la que, curiosamente, nunca fuiste. Giré la pantalla hacia la multitud, observándolos inclinarse como polillas hacia la luz. ¿Y Brad? Tú también estás en esto. Martes 15 de marzo, 3:47 p.m. Debería poner la grabación de ustedes dos, discutiendo sobre cómo destruir pruebas antes de la revisión trimestral. El rostro de Brad pasó de bronceado a ceniciento en segundos. Es decir, no puedes. Presioné play. La voz de Alex salió del altavoz del móvil, baja pero clara. Tenemos que limpiarlo todo antes de que Davidson revise los libros. Pásalo por la filial y luego ciérrala. Haz que parezca error del cliente. Alguien dejó caer una copa. El sonido de la rotura sobre el mármol fue un acento audible a la confesión grabada de Alex. Marcus retrocedió, su mano buscando la pared en busca de apoyo. El relato de Fitzgerald. Esa es la cartera de jubilación de mi padre. Tus estándares, continué, mi voz cortando el caos que comenzaba a surgir. También requieren a alguien que no supiera nada de Amanda. ¿Quién es Amanda? La voz de Sarah era áspera, pero no me preguntaba a mí. Se dirigió a Tyler, su novio, cuya cara estaba pálida. La becaria de 23 años de la empresa de Tyler, dije, observando cómo las fichas de dominó comenzaban a caer en una cascada inevitable.
La que necesitaba desesperadamente ese puesto de marketing. La que Alex visita en su apartamento todos los jueves, que resulta ser la prima de Tyler. Es divertido cómo están todas conectadas. La mano de Sarah golpeó el rostro de Tyler antes de que él pudiera reaccionar. El chasquido resonó en el ático como un disparo. Mi primo, el que dijiste que necesitabas ayudar con su carrera. Tus estándares requieren a alguien que no lea mensajes de texto. Deslicé mi móvil, encontrando las capturas de pantalla guardadas. Como esta de hace 3 horas, deseando que termine esta aburrida fiesta para verte mañana. Sofía es tan patética. ¡Qué vergüenza! O esta del martes pasado. Mi esposa es lamentable. Realmente cree que trabajo hasta tarde. Jennifer se acercó, leyendo por encima de mi hombro. «Oh, Dios mío», susurró, y luego, más fuerte, dirigiéndose a Marcus. Las pastillas que desaparecieron de nuestro botiquín. Dijiste que no. ¿Qué pastillas?, preguntó Marcus, pero su confusión sonó genuina. Las pequeñas azules. La voz de Jennifer se elevó. Dijiste que no las necesitabas, pero seguían desapareciendo. Y ahora, se giró hacia Alex. Fuiste a nuestra casa la semana pasada para jugar a la Play. Usaste nuestro baño. Alex se abalanzó sobre mí, su mano buscando el móvil. Pero me aparté a un lado con la misma precisión que uso alrededor de la mesa de operaciones. Años de cirugía me habían enseñado un movimiento económico. Y él se tambaleó más allá de mí, tropezando con una mesa auxiliar que tembló bajo su peso. El portafolio Whitman, anuncié a la sala, que se había convertido en un cuadro congelado de horror. Revisen sus declaraciones. Esos rendimientos masivos que Alex les ha estado mostrando. Contabilidad creativa. El dinero ha estado fluyendo a cuentas en Panamá. El FBI ya lo sabe todo. ¡Mientes!, chilló Alex, con la voz aguda y desesperada. Abrí otro documento en mi móvil. La oficina del fiscal federal no está de acuerdo. Esta es la confirmación de la orden de arresto que se ejecutará el lunes por la mañana en tu oficina. En una reunión privada con el socio, el agente Patterson pensó que el momento sería especialmente efectivo. La sala explotó. Marcus gritó por el dinero de su padre. Jennifer chilló a Marcus por las pastillas y preguntó por qué no lo sabía. Sarah exigió a Tyler que explicara su papel en todo esto, mientras él balbuceaba negaciones. Brad sacó su móvil, tecleando frenéticamente, probablemente intentando transferir fondos, alertar a alguien o reservar un vuelo a un país sin extradición. Durante todo esto, Alex se quedó paralizado en medio del caos que había creado. Su mundo cuidadosamente construido, colapsando a su alrededor como un castillo de naipes en una ráfaga de viento. Su boca se movió, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez, no tenía guión, ni una frase ingeniosa, ni una audiencia dispuesta a reírse de su crueldad. «¿Y Alex?», dije, mi voz atravesando el ruido. «Tu madre lo sabe todo. Leonor me llamó la semana pasada después de que su contable notara discrepancias en el fondo de jubilación que tú gestionabas para ella. Tuvimos una conversación muy interesante sobre dónde fue realmente el dinero de la pensión de tu padre. En ese momento, sus piernas se rindieron. Se dejó caer en una de las sillas de diseño de Marcus, con la cabeza entre las manos. El hombre que se había parado en medio de la sala, comparándome con un perro 5 minutos antes, ahora no era más que algo pequeño y patético, rodeado por los escombros de su propia creación. El golpeteo de mis tacones sobre el mármol fue el único sonido mientras caminaba hacia la puerta, cada paso firme y deliberado. La multitud se apartó, algunos mirándome con asombro, otros con algo que podría haber sido respeto o miedo. En la entrada del ático, me giré por última vez. La escena de la devastación era perfecta.
Los reyes y reinas del capital de riesgo se quedaron gritando acusaciones mutuas. La arquitectura social que habían cultivado minuciosamente se estaba desmoronando a medida que cada verdad exponía una mentira, una traición, un crimen. Y en medio de todo, mi marido. No, mi casi marido, sentado con la cara entre las manos, finalmente entendiendo lo que era ser despojado y humillado delante de todas las personas que le importaban. Empujé la puerta del ático hacia el pasillo, mis tacones marcando un ritmo agudo en el suelo de mármol. Detrás de mí, el tumulto continuaba. Voces acusadoras, el roce de muebles mientras la gente se movía, el grito agudo de Jennifer exigiendo respuestas cortando todo. Pero ante mí, solo había silencio y la puerta de ascensor brillante al final del pasillo. Mi mano estaba firme cuando presioné el botón de llamada, aunque podía sentir cómo la adrenalina comenzaba a bajar, dejando una especie de vacío en su estela. El ascensor sonó un pequeño y alegre ding, discordante con lo que acababa de suceder. Cuando entré, la voz de Jennifer de repente resonó detrás de mí. «Sofía, espera». Se quedó en la puerta del ático, su maquillaje corrido, sosteniendo algo. «Este collar», dijo, con voz temblorosa. Era una pieza de diamantes que había lucido toda la noche. Dijo que se compró con fondos del fideicomiso Sherman. Revisa la fecha de compra contra los registros de retirada. 28 de marzo. 42,000 euros, le dije. Quizás deberías quitártelo antes de que el bloqueo de activos entre en vigor el lunes. Lo contarán como evidencia. Ella teme, se arrancó la cadena tan rápido que el cierre se rompió. Los diamantes se dispersaron por la superficie de mármol como promesas rotas. Las puertas del ascensor se cerraron mientras ella se afanaba en recogerlos, y de repente me quedé sola en el pequeño espacio reflectante. La reanimación cardiopulmonar de una vida. 30 segundos, eso fue lo que me concedí. 30 segundos para temblar, para sentir el peso de lo que acababa de hacer. Mis manos temblaban mientras me agarraba a la barandilla. Mis piernas de repente inestables en los tacones que me habían sostenido durante cirugías de 12 horas, pero que de repente no me sentía capaz de sostener en este momento. 28 segundos, 29 segundos, 30. Me enderecé, saqué mi móvil y envié un mensaje a mi abogada. Hecho. Todo en marcha. Presenta el lunes por la mañana. ¿Cámara de seguridad? Lo tendrán todo. Asegúrate de que Patterson lo sepa. La respuesta fue instantánea. El ascensor se abrió al vestíbulo. El portero asintió cortésmente, ajeno al acto de sabotaje que se desarrollaba en el piso 40 de arriba. Afuera, el servicio de aparcacoches me devolvió mi propio coche. Había conducido yo, sabiendo de alguna manera que necesitaba una ruta de escape propia. El viaje a casa fue automático, la memoria muscular conduciendo mientras mi mente reproducía cada momento, cada palabra, la expresión en el rostro de Alex cuando su mundo se hizo añicos. Nuestra casa estaba oscura bajo las luces de la calle, con el mismo aspecto que cuando nos fuimos hacía 3 horas, aunque todo había cambiado. Aparqué en el garaje y me senté un rato, mirando los palos de golf de Alex colgados en la pared, la bicicleta de montaña que nunca había montado, la caja de herramientas que nunca había abierto, accesorios en una actuación de la vida que él quería que la gente pensara que estaba viviendo. Dentro, caminé con un propósito. Caja tras caja subieron del almacén del sótano, las cajas de mudanza que habíamos guardado de nuestra boda, resistentes y limpias. El diploma de Harvard de Alex fue lo primero que quité de la pared, el marco más pesado de lo esperado.
el cristal reflejando mi rostro como una acusación. Entró en la caja, seguido de la colección de gemelos cuidadosamente alineados en su caja de terciopelo, cada uno un regalo de un cliente al que había robado. Mi móvil sonó incesantemente, el nombre de Alex apareciendo una y otra vez. Lo dejé sonar mientras empacaba su ropa, cada traje cuidadosamente planchado y colgado en bolsas de viaje. Sus zapatos pulidos y emparejados, el reloj que su padre le había regalado por su graduación. Lo sostuve por un momento, recordando lo orgulloso que estaba, cómo se lo había mostrado a todos en la cena esa noche. Su padre, a quien Alex había drenado su fondo de jubilación. Llegó un mensaje de texto. «Sofía, por favor, déjame explicarte». Luego otro. «No entiendes la presión a la que estaba sometido». Y luego otro. «Lo he arruinado todo, mi vida». Seguido de «Te haré pagar por esto». Y luego «Por favor, vuelve. Podemos arreglarlo». El choque emocional de sus mensajes podría haberme afectado. Ahora, solo eran pruebas de un hombre que intentaba encontrar agarre mientras caía. Encontré nuestro álbum de fotos de boda en el cajón inferior de su escritorio, escondido debajo de los papeles de impuestos. La cubierta de cuero color marfil, con nuestras iniciales grabadas en oro. Dentro, la mujer de blanco me sonreía, radiante con fe en el futuro. Alex estaba a su lado, con la mano en su cintura, mirándola como si ella fuera todo lo que siempre había deseado. ¿Cuándo había cambiado esa mirada? ¿Cuándo se había convertido en un objeto para que él lo gestionara en lugar de una compañera para que él la apreciara? Las lágrimas cayeron, no por él ni por nosotros, sino por ella. La mujer que creía en él para siempre, que pensaba que el amor significaba más que la exhibición y la posesión. Me senté en el suelo de su despacho, rodeada de cajas de los recuerdos de su vida, y lloré por la fe ingenua de ella en el final feliz que había muerto. Mi móvil vibró. El nombre de mi hermana, Emma, apareció en la pantalla. «Vi la historia de Jennifer en Instagram», dijo mi hermana sin preámbulos. El vídeo se cortaba, pero había gritos. «¿Estás bien? ¿Puedo ir?» Mi voz sonó ronca, ajena. «Ya estoy en el coche. Llego en 3 horas». La confesión de la supervivencia. A la mañana siguiente, el cielo estaba plomizo y en silencio. Emma había llegado a las 2 de la mañana con una maleta y una bolsa de supermercado, encontrándome dormida en el sofá, rodeada de cajas de cartón. Me cubrió con una manta y puso café, cuyo olor me sacó de los sueños entrecortados de diamantes que caían y mármol. «Tienes una reunión», dijo, dándome una taza. «David Patterson, 9 a.m. en el Café Luna». Había olvidado que se lo había contado en nuestra reunión de planificación de medianoche. Patterson estaba allí cuando llegué, sentado en una esquina con una visión clara de ambas salidas. Un hábito profesional, supongo. Se levantó cuando me vio, su rostro profesional, pero sin la incomodidad de la jet set. «Señora Hartley, próximamente señora Morrison de nuevo», asintió con comprensión. Deslicé el USB por la mesa. 3 años de pruebas condensadas en un dispositivo más pequeño que mi pulgar. «Mi madre se dio cuenta primero», expliqué. «Es contable jubilada y nos estaba ayudando con los impuestos. Pequeñas discrepancias que no encajaban con nuestros ingresos declarados. Entonces, empecé a documentarlo todo». Patterson revisó los archivos en su portátil. Su rostro se hizo más grave con cada minuto. «Este es un expediente exhaustivo. Con lo que reveló anoche, más este material, tenemos suficiente para una acusación federal». Los activos de Alex serían congelados al mediodía. Marcus Whitfield y Tyler Coleman
estaban ahora también bajo investigación. ¿Y mi acuerdo de inmunidad? Blindado. Usted no tenía conocimiento de la actividad criminal cuando comenzó. Lo denunció tan pronto como lo descubrió y ha cooperado plenamente. Está protegida. De vuelta en casa, Emma había reorganizado el espacio, empujando los sillones de Alex al garaje y colocando el sofá que compré antes de conocerlo en el centro. El sofá del que él siempre se quejó porque era demasiado blando, demasiado azul, demasiado... Él odiaba ese sofá. ¿Te acuerdas de cuando te hice saltarte el 70 cumpleaños de papá? Preguntó Emma de repente. ¿Dijiste que era una cena con un cliente importante? Asentí, recordando la decepción en la voz de mi padre cuando llamé para cancelar. Esa noche vi una foto en Instagram. Estaba en una inauguración de un club nocturno con sus amigos. 0 clientes, solo champán y gente que no éramos nosotros. Nos sentamos en un cómodo silencio. 2 hermanas separadas por mi matrimonio ahora reuniéndose. Emma sacó su portátil y juntas comenzamos a hacer listas. Cita con la abogada de familia, asesoramiento financiero, apoyo terapéutico, pasos prácticos hacia una vida que era solo mía. El lunes por la mañana llegó, la luz del sol inesperadamente brillante a través de las ventanas del hospital. Emma se había ido a Sevilla al amanecer, prometiendo volver el próximo fin de semana, y yo conduje al Hospital Universitario de Santiago de Compostela automáticamente. Mi mente cuidadosamente dividida entre la cirugía que se avecinaba y lo que sucedía en la ciudad. Mi nuevo paciente tenía 17 años, un jugador de baloncesto del Instituto Rosalía de Castro, que había sufrido un derrame cerebral durante un entrenamiento debido a un defecto cardíaco no detectado previamente. Sus padres estaban sentados en la sala de espera, agarrados de la mano con la misma esperanza desesperada que yo había visto cientos de veces. Me centré en sus rostros mientras les explicaba el procedimiento, usando su miedo para anclarme al momento, a este propósito, a esta vida, separada de la devastación que se desarrollaba en los despachos del centro. En el quirófano, mi equipo se reunió con profesionalismo. La doctora Rodríguez, mi residente senior, revisaba la pantalla y tomaba notas. Sara, mi instrumentista favorita, organizaba los instrumentos con precisión meticulosa. Se movían a mi alrededor como una orquesta bien ensayada, ajenos al hecho de que su conductora estaba haciendo una cuenta regresiva, sabiendo que exactamente a las 10 a.m., los agentes del FBI entrarían en la oficina de Davidson, Klein y asociados. «Bisturí», dije, mi voz monótona a través de la máscara quirúrgica. El peso del instrumento en mi mano se sintió como verdad, como algo real y con propósito. Aquí, en esta sala estéril con un ambiente controlado y objetivos claros, podía salvar una vida mientras que otra, la que construí con Alex, llegaba formalmente a su fin. La cirugía ya iba por la 3ª hora, cuando la doctora Rodríguez comentó mi calma inusual. «Está particularmente enfocada hoy, Dr. Morrison. Se la ve más centrada. Si supiera que cada incisión precisa, cada sutura meticulosa, era una meditación, un desvío de la imaginación del rostro de Alex mientras los agentes entraban en la sala de reuniones. La reunión de socios siempre comenzaba a las 10 en punto. Davidson estaría presentando el pronóstico trimestral cuando la puerta se abriera. El arresto sería público, evidente, imposible de manipular o explicar. 4 horas más tarde, encontramos inesperadamente tejido cicatricial de una lesión antigua que el chico no había mencionado. Lo abordé metódicamente, desviando vasos con la misma paciencia que había usado para documentar 3 años de crimen financiero. Cada desafío en esta cirugía
era soluble a través de la habilidad y la persistencia. A diferencia de los matrimonios construidos sobre mentiras, los corazones reales podían repararse. 7 horas y 14 minutos después de la primera incisión, cosí la última sutura. El corazón del chico latía con fuerza y regularidad en la pantalla, un ritmo que lo llevaría a través de décadas de baloncesto, graduaciones y la vida que Alex había tratado de robar a los jubilados, a quienes había desfalcado. «Buen trabajo», dijo la doctora Rodríguez mientras limpiábamos. «Ese chico jugará al baloncesto universitario gracias a usted». Me quité la gorra quirúrgica, mi pelo húmedo por el sudor, y revisé mi móvil. 17 llamadas perdidas, 3 de números desconocidos, probablemente reporteros. El resto eran de varios socios de la firma de Alex. La noticia se había filtrado. El contrato de las sobrevivientes, en mi despacho, apenas me había sentado cuando Jennifer Morrison apareció en la puerta. La chica perfectamente arreglada de la cena del viernes por la noche se había ido. Su traje de diseñador había sido reemplazado por un simple vestido midi de Sara. Su rostro estaba sin maquillaje, solo con restos de rímel que sugerían que había estado llorando en el coche. «¿Puedo pasar?» Su voz era pequeña, vacilante. Señalé la silla frente al escritorio. Se sentó con cuidado, como si temiera romper algo, incluyéndose a sí misma. «Marcus fue arrestado hace 1 hora», dijo, las palabras saliendo en cascada. «Llegaron a casa. El FBI. Tenían una orden. Se llevaron todo. Los ordenadores, los archivos, incluso mi móvil. Tuve que pedir prestado el de una vecina solo para llamar. Esperé, sin ofrecer consuelo ni culpa, solo el espacio para que continuara. Nuestras cuentas están congeladas, todas ellas, incluso mi cuenta corriente personal de antes de casarnos. No puedo acceder a nada». Ella se rió, pero era una risa rota y hueca. Fui a 3 cajeros automáticos tratando de sacar efectivo para la gasolina. La chica del banco me miró con lástima mientras explicaba la retención federal. «Lamento que estés pasando por esto», dije con sinceridad. Cualesquiera que fueran los defectos de Jennifer, ella no había orquestado el fraude. ¿Y usted? Ella levantó la vista. «Porque yo me reí. El viernes por la noche, cuando Alex te dijo esas cosas, me reí. Me he reído de ti durante años, Sofía. En cada fiesta, en cada reunión, nos reíamos. Te llamábamos la reina del hielo, la cirujana robot que no sabía divertirse». La confesión se quedó flotando entre nosotras, como un bisturí a la espera de cortar. «Y todo este tiempo», continuó, las lágrimas fluyendo incesantemente, «Marcus le ha estado robando a su propio padre, a clientes que confiaron en él. Ha tenido aventuras. Múltiples aventuras. Aparentemente, una tarjeta de crédito separada que yo ni siquiera conocía. La agente del FBI me preguntó por viajes a Las Vegas, de los que yo ni siquiera sabía. Me dijo que Alex era el facilitador de todo». Sacó un pañuelo de papel de su bolso. Un bolso normal, no el de marca que solía llevar. «Estaba tan ocupada sintiéndome superior a ti, riéndome de tu matrimonio, que nunca miré el mío. Estábamos viviendo la misma mentira, solo que tú fuiste lo suficientemente lista para darte cuenta». El teléfono de mi escritorio sonó. Lo puse en el buzón de voz, pero la pantalla mostró un nombre que hizo que Jennifer se estremeciera. «Davidson, Klein y Asociados. Me están llamando todos», dije. «Los ex colegas de Alex, algunos buscando información para medir su propia exposición, otros queriendo distanciarse, asegurándose de que sepa que no sabían lo que estaba pasando». «¿Lo sabían?», preguntó Jennifer. Mi móvil vibró con un mensaje de texto de un número que reconocí. Meredith, la ex asistente de Alex. «Doctora Morrison, quiero que sepa que todos sabíamos lo de Amanda. Y las otras. Siento que nunca dijéramos nada.
Solía presumir de ello en la hora feliz, diciendo que usted estaba demasiado centrada en el trabajo para darse cuenta. Dijo que planeaba irse después de que el acuerdo de Singapur estuviera cerrado. Guardé los papeles por si los necesitaba para el divorcio. Le mostré el mensaje de texto a Jennifer. Ella lo leyó 2 veces, su rostro contraído. Todos lo sabían, susurró. En cada fiesta, en cada cena, sabían que nuestros maridos nos estaban socavando por diversión. Mi móvil volvió a sonar. Esta vez reconocí el número. Leonor Hartley, la madre de Alex. Había temido esta llamada. Debería coger esto, le dije a Jennifer. Ella se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Sofía, esa fuerza de la que se burlaban, ¿sabes? No la pierdas. Es la única razón por la que te mantienes en pie mientras el resto nos desmoronamos. La voz de Leonor era clara cuando contesté. Décadas viviendo en el norte de España apenas ocultaban su emoción. Sofía, te debo una disculpa. No hubo preámbulos, ni saludos. Directa al grano, como siempre. Fui una suegra terrible. Desaprobé tu carrera. Pensé que debías concentrarte en darme nietos. Te critiqué por no apoyar las ambiciones de Alex de la manera correcta. Me quedé en silencio, dejándola continuar. Contraté a un investigador hace 6 meses, me dijo. Las irregularidades en las cuentas de pensiones eran demasiado obvias para ignorarlas. Lo supe todo. El engaño, el robo, las mentiras. Ya hablé con el fiscal federal. Si es necesario, testificaré contra mi propio hijo. Ella hizo una pausa. Alex está intentando transferirme la casa. ¿Lo sabías? Para ocultar activos de posibles demandas. Los papeles estaban redactados, pero nunca se presentaron. Debió distraerse con sus maquinaciones. Lo crié mejor que esto. Su padre estaría destrozado. A nuevo amanecer en la Rúa. 3 meses pasaron desde los arrestos, y el otoño había tornado el horizonte de Santiago de Compostela en un lienzo de grises y dorados. Yo estaba sentada en mi despacho de casa, un espacio en el que Alex nunca había entrado, porque estaba demasiado abarrotado de revistas médicas, redactando un correo electrónico para Malcolm Chin, un blogger financiero con una audiencia que incluía a todas las grandes firmas de la ciudad. La línea de asunto era simple. Material que deberías ver. Los archivos adjuntos incluían los registros judiciales, los expedientes de arresto y una línea de tiempo detallada del fraude que había compilado con la aprobación de mi abogada. Todo era registro público, pero disperso en múltiples bases de datos. Simplemente los había consolidado en un dossier condenatorio que aparecería primero cada vez que alguien buscara el nombre de Alex durante la próxima década. Mi móvil vibró con un mensaje de Amanda. Habíamos estado en contacto desde que la puse en contacto con Patricia Alconquo, una abogada que se ocupaba de demandas contra ejecutivos depredadores. La demanda fue presentada esta mañana. Angustia emocional y discriminación por maternidad. Patricia dice que el momento de tu difusión de documentos es perfecto. Gracias, Sofía. Nunca pensé que sería aliada de la amante de mi marido, pero Amanda también era una víctima. 23 años. Hecha para sentirse especial, prometida con un futuro que nunca se materializó. Ahora estaba embarazada de 7 meses, viviendo con sus padres en Galicia, reconstruyendo la vida que Alex había destrozado con sus mentiras. Esa noche, asistí a la gala benéfica del Hospital Infantil de Santiago, el mismo lugar donde conocí a Alex 6 años antes. En aquel entonces, yo era la joven y prometedora cirujana que él había perseguido. Ahora, entré sola, mi presencia provocando un murmullo que recorrió el salón de baile. Sofía querida y Margarita Whitestone se acercaron, sus sonrisas forzadas y llenas de curiosidad. «Qué valiente que vinieras»,
De verdad, qué valiente. Como si asistir a un evento benéfico requiriera coraje. Como si yo fuera la que tuviera que esconderse. La unidad de pediatría necesita apoyo independientemente de las circunstancias personales, respondí, tomando una copa de champán de un camarero que pasaba. Durante la noche, observé la actuación social. Los ex colegas de Alex se agrupaban en una esquina, evitando a cualquiera relacionado con el escándalo. Los ex clientes de Marcus se movían por la sala como refugiados, tratando de establecer nuevas alianzas mientras las congelaciones de activos les hacían pasar apuros. Cerca de las mesas de subastas silenciosas, escuché a la esposa de Brad, Jessica, hablando con un grupo de mujeres. Por supuesto que no lo sabíamos. Brad apenas conocía a Alex aparte del trabajo. Abrí la aplicación de grabación en mi móvil, sosteniéndolo de forma casual. Por favor, otra mujer se rió. Brad estaba en todas las noches de chicos. ¿Recuerdas el viaje a Marbella el año pasado? Mi marido dijo que casi estaban celebrando algo. Ahora lo sabemos. El acuerdo de Singapur, admitió Jessica, su voz bajando. Brad lo mencionó una vez. Alex había encontrado una solución creativa para un problema de financiación. Deberíamos haber sabido que creativo significaba ilegal. Estas pequeñas confesiones, estas admisiones de ceguera voluntaria, eran los ladrillos de una estructura más amplia de rendición de cuentas. A mi abogada le interesaría que Brad supiera sobre el acuerdo de Singapur de antemano. La última audiencia. El proceso de divorcio había comenzado 2 semanas antes, y Alex había traído una estrategia tan audaz que era asombrosa. Su abogado argumentó que mis considerables ganancias como cirujana deberían tenerse en cuenta en el acuerdo, que mis ingresos compensarían su actual incapacidad para trabajar debido a los procedimientos penales. Su señoría, expuso el abogado de Alex, la doctora Morrison ganó más de 400,000 euros el año pasado. La carrera del señor Hartley ha sido destruida por mi abogada, Diana, intervino. Por los cargos federales, no acusaciones. Cargos, basados en evidencia que la doctora Morrison proporcionó después de descubrir la actividad criminal de su marido. Diana luego presentó un expediente que hizo que Alex se pusiera visiblemente pálido. Descubrimos carteras de criptomonedas a nombre del señor Hartley, que contenían aproximadamente 200,000 euros en Bitcoin, comprados durante los últimos 18 meses. Además, hay una colección de arte de 300,000 euros almacenada en una instalación climatizada en A Coruña, a nombre de su madre, pero pagada con bienes conyugales. Cada revelación era un corte, preciso y calculado. El abogado de Alex se apresuró a contraargumentar, pero Diana no había terminado. También está el asunto del registro del barco en Vigo, la propiedad de inversión en Asturias que nunca reveló, y la caja de seguridad en el Banco Nacional, que contiene monedas de oro y bonos al portador. Al final de esa audiencia, la posición de Alex se había derrumbado por completo. Se iría del matrimonio sin nada más que los honorarios para su defensa penal. 2 días después de la vista de divorcio, Sarah Coleman se puso en contacto. La esposa de Tyler había encontrado un alijo de pruebas propio y quería comparar notas. Nos reunimos en una cafetería tranquila en el Parque Alameda. 2 mujeres unidas por la extraña hermandad de la traición. Tyler lo grabó todo, dijo Sarah, deslizando un pendrive por la mesa. Instaló una aplicación en su móvil que grababa llamadas automáticamente, incluidas las de Alex. Las grabaciones eran condenatorias. Charlas sobre mover dinero, discusiones sobre otras cuentas que estaban apuntando, bromas sobre lo tontas o crédulas que eran sus esposas por no darse cuenta. En un intercambio particularmente escalofriante, se rieron de una maestra jubilada a la que le habían quitado todos sus ahorros.
Se llama Dorothea Petway, dijo Sarah. Enseñó tercero de primaria durante 40 años. Se lo llevaron todo. Esa conversación condujo a otra revelación. Sarah había sido contactada por otras 5 mujeres, todas relacionadas con el escándalo de varias maneras. Algunas eran esposas de los cómplices. Otras eran víctimas de los ahorros robados de sus maridos. Organizamos una reunión en mi casa la semana siguiente. 7 mujeres se reunieron en mi salón un jueves por la noche. Teníamos entre 23 y 68 años, unidas por una conexión con esta red de crímenes financieros y violencia emocional. Margarita Chin, a quien le había desaparecido todo el 401k de su marido. Patricia Williams, cuyo marido había sido socio de Brad antes del colapso de la empresa. Linda Martínez, cuyo marido había descubierto que estaba facilitando el blanqueo de dinero. No somos solo víctimas, comencé la reunión. Somos testigos. Tenemos información que puede ampliar esta investigación, asegurando que todos los involucrados rindan cuentas. Margarita asintió con determinación. He estado documentando cosas durante meses. Mi marido pensó que no entendía de finanzas porque enseño en primaria. Estaba equivocado. Con copas de vino y pruebas cuidadosamente ordenadas, construimos nuestro caso. Cada mujer aportó documentos, grabaciones de conversaciones, memorandos sospechosos, registros financieros que no cuadraban. Patricia tenía correos electrónicos que indicaban que el fraude se remontaba a 5 años. Linda tenía fotos de reuniones que supuestamente nunca sucedieron. Pensaron que éramos adornos, dijo Linda, su voz plana por la rabia contenida. Cosas bonitas para exhibir en las fiestas mientras ellos construían sus imperios con el robo. Nunca pensaron que prestaríamos atención. Al final de la noche, teníamos suficiente evidencia complementaria para expandir significativamente la investigación federal. Nuestro chat de grupo se convirtió en un centro de comando para la rendición de cuentas. Cada mujer se comprometió a garantizar que la justicia no se limitara a los principales autores. Mientras recogía después de que todas se habían ido, encontré una nota adhesiva que Sarah había dejado en la encimera de la cocina. Nos llamaron esposas trofeo. Vamos a mostrarles que el trofeo real está hecho de oro puro y es irrompible. Guardé la nota de Sarah en el cajón de la cocina. Un pequeño recordatorio de la solidaridad que habíamos forjado a partir de nuestra pérdida compartida. La condena y el desenlace. 9 meses habían pasado desde esa primera reunión. Y hoy nos sentamos todas juntas de nuevo, pero esta vez en el Tribunal Federal para la sentencia de Alex. El juzgado se alzaba bajo un cielo de febrero austero, sus pilares de piedra caliza como barrotes de una jaula. Llegué temprano, queriendo repasar mi declaración de impacto de la víctima por última vez. El papel tembló ligeramente en mi mano, no por miedo, sino por el peso de hablar en nombre de tantos que habían sido silenciados por la vergüenza y la confusión. La sala se llenó gradualmente. Leonor entró vestida de negro, su rostro tranquilo, pero envejecido por los meses de revelaciones sobre el hijo que había criado. Detrás de ella, las otras mujeres de nuestro grupo entraron una por una. Margarita, Patricia, Linda, Sarah y 3 más que se habían unido a nosotras a medida que la investigación se expandía. Amanda no estaba allí, demasiado cerca de su fecha de parto para viajar, pero había enviado su declaración para que el juez la revisara. Cuando trajeron a Alex, el mono naranja había reemplazado a su traje a medida, y la detención federal había erosionado su aspecto cuidadosamente cuidado. Había perdido peso, su rostro demacrado. El aplomo que había sido tan imponente en las salas de juntas, ahora era un vacío. Sus ojos recorrieron la sala de espera hasta que me encontraron.
manteniendo mi mirada por un momento antes de que yo me girara. «Señora Hartley, la fiscalía me llama», dijo el fiscal cuando fue mi turno. «Puede presentar su declaración». Me levanté, mis tacones golpeando el suelo de la sala del tribunal, con el mismo ritmo que cuando salí del ático de Marcus esa noche. El atril se sintió firme bajo mis manos cuando comencé. «Su señoría, no estoy aquí para hablar sobre el dinero que Caleb robó, aunque el daño se extiende a docenas de familias. Estoy aquí para hablar sobre el robo que no se registra en los balances, el desmantelamiento sistemático de la confianza disfrazado de matrimonio». Alex se movió en su asiento, sus grilletes emitiendo un pequeño ruido metálico. «Durante 5 años, estuve casada con un hombre que consideraba la crueldad como entretenimiento, que regularmente me humillaba en público en reuniones sociales, solo para engañarme y hacerme creer que yo era demasiado sensible cuando protestaba. Encontré las facturas escondidas en su despacho de casa. Joyas, bolsos de diseño, tratamientos de spa, regalos comprados pero nunca dados, guardados como trofeos de engaño, mientras me decía que necesitaba presupuestar mis gastos quirúrgicos con más cuidado». Leonor emitió un pequeño grito, cubriéndose los ojos con un pañuelo. Esos recibos se guardaron junto con los justificantes del apartamento de Amanda Harrison, como si la traición fuera solo otro gasto comercial que clasificar y archivar. Guardaba hojas de cálculo. Su señoría, hojas de cálculo reales que rastreaban sus mentiras, sus asuntos, su dinero robado, con la misma precisión que usaba para rastrear nuestros gastos domésticos mientras me decía que mis compras de equipo quirúrgico eran excesivas. Miré directamente a Alex, observándolo encogerse. En una fiesta, delante de sus colegas y amigos, me dijo que prefería besar a su perro que besarme a mí, que yo no cumplía sus estándares, y la sala estalló en carcajadas mientras mi matrimonio se rompía, convertido en entretenimiento para personas que sabían del engaño, el robo, la absoluta decadencia moral, pero no decían nada porque era más divertido que yo no lo supiera. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante, su rostro grave. «Los crímenes financieros destrozaron futuros y pensiones, pero la violencia emocional que infligió destruyó algo más profundo, la capacidad de confiar, de sentirme segura en mi propia casa, de creer que el amor significaba más que el rendimiento y la posesión. No robó solo dinero, robó años de mi vida, mi confianza, mi fe en la amistad. Ese robo no tiene restitución monetaria». Volví a mi asiento mientras otros presentaban declaraciones. Dorothea Petway, la maestra jubilada, habló de perder toda su pensión. El padre de Marcus relató la traición de confiar, el mejor amigo de su hijo. La declaración de Amanda fue leída en voz alta sobre la depredación en el lugar de trabajo y las promesas abandonadas. Cuando el juez finalmente habló, su voz llevaba el peso de todo lo que había escuchado. «Señor Hartley, bajo las directrices federales, sus crímenes financieros conllevan una pena de 5 años. Sin embargo, los factores agravantes aquí, incluida la violación de la confianza fiduciaria, la explotación de bienes conyugales y la naturaleza sistemáticamente fraudulenta de sus acciones, requieren una revisión al alza de esas directrices. Le sentencio a 7 años de prisión federal». El golpe del mazo fue un final. Mientras los guardias se preparaban para llevárselo, Alex se giró hacia mí, murmurando algo como, «Lo siento, pero yo ya me había girado». Y tomé la mano de Sara y luego la de Margarita, formando una cadena de mujeres que habían sobrevivido a un desastre similar y habían encontrado fuerza en la verdad compartida. Leonor se acercó a nosotras cuando salimos de la sala. «Sofía, lo que dijiste ahí. Nunca entendí por lo que te hizo pasar.
Fallé como suegra, y lo siento profundamente. El Apple estándar y el legado. Esa noche, mi apartamento se llenó de las mujeres que se habían reunido meses antes, pero el ambiente había pasado del duelo a la esperanza. Sara trajo champán, comprado con dinero de los activos incautados de Tyler, un detalle que nos hizo sonreír a todas con amargura. Margarita brindó por la justicia. Patricia añadió, por la supervivencia. Linda concluyó, por no volver a callar nunca más. Compartimos actualizaciones de nuestras nuevas vidas. Sara había vuelto a la universidad, persiguiendo el título de abogada que había abandonado cuando Tyler la convenció de que no necesitaban 2 carreras. Margarita había fundado un fondo para ayudar a personas mayores víctimas de fraude financiero. Patricia estaba volviendo a tener citas, lenta, cautelosamente, pero llena de esperanza. Recibí una carta de Amanda, anuncié, sacándola de mi bolso. Se apiñaron a mi alrededor mientras leía en voz alta. Estaba embarazada de 8 meses, planeando criar al bebé sola con el apoyo de sus padres. También estaba escribiendo un libro sobre relaciones depredadoras en el lugar de trabajo y me preguntó si escribiría el prólogo. Quiero llamarlo El Estándar, explicaba su carta, porque los hombres como Alex siempre hablan de estándares cuando ellos mismos no tienen ninguno. La amarga ironía no pasó desapercibida para ninguna de nosotras. Mientras la noche avanzaba y las mujeres comenzaban a irse, cada partida acompañada de fuertes abrazos y la promesa de mantener nuestras cenas mensuales. Nos habíamos convertido en una familia inesperada, unidas por la traición, pero definidas por la resiliencia. Sara fue la última en irse, deteniéndose en mi puerta. ¿Sabes qué fue lo que más me impactó de tu declaración de hoy? Que no solo expusiste lo que él hizo, expusiste quién era él. Hay un poder inherente en esa verdad. Después de que se fue, me quedé en la ventana, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar de una prisión federal, Alex comenzaba su sentencia de 7 años. En algún lugar de Galicia, Amanda se preparaba para ser madre. En algún lugar de esta ciudad, otras mujeres vivían con los mismos secretos, la misma vergüenza, la misma confusión entre el amor y el control. Pensé en la mujer que había sido en la fiesta de Marcus, paralizada mientras extraños se reían de mi humillación. Ella se sentía como alguien que conocí, pero que apenas recordaba. En su lugar había alguien más dura, quizás, pero también más clara. Alguien que entendía que el verdadero poder no radicaba en soportar la crueldad, sino en exponerla, completa y sin remordimientos. El epílogo significativo. El precio de la soberanía. La luz del amanecer se coló por las ventanas de suelo a techo del antiguo ático de Marcus, proyectando largas sombras sobre el mármol que había presenciado mi humillación pública hacía exactamente 1 año. La agente inmobiliaria, una mujer enérgica llamada Beth, que no sabía nada de la historia de la propiedad, señaló con entusiasmo la vista. El vendedor está muy motivado. Su voz resonó en las habitaciones vacías. El Consejo de Quiebras quiere venderla rápido. A mitad del precio de compra original, es una oportunidad increíble. Caminé hasta el lugar donde me había quedado paralizada, mientras Alex me comparaba con un perro, pasando la mano sobre el cristal frío. La puerta de la terraza estaba abierta y pude ver el espacio donde las parejas habían bailado esa noche. El mismo mármol, las mismas paredes, pero despojado de muebles y decoración excesiva. Se veía más pequeño, menos intimidante. Los gastos de comunidad son bastante razonables para una propiedad de este calibre, continuó Beth, revisando su tableta. Y con su preaprobación podría fácilmente. Me disculpo, dije en voz baja, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Beth pareció desconcertada.
¿Pero ni siquiera ha visto el dormitorio principal? ¿O no necesito poseer este espacio para saber que lo conquisté? Me giré de la ventana, mirando la habitación vacía por última vez. Hay victorias que no requieren posesión. A veces, la victoria real es irte. Mientras el ascensor descendía, me sentí más ligera con cada piso. No necesitaba convertir ese ático en algo diferente. Mi transformación ya había tenido lugar sin necesidad de reclamar la propiedad. 2 semanas después, mi artículo apareció en la revista Medicina y Sociedad de la Universidad de Barcelona. Cuando el éxito nubla la vista, examinaba cómo profesionales de alto rendimiento, especialmente en medicina y derecho, a menudo pasaban por alto las señales de abuso emocional y financiero en sus relaciones personales. La reacción fue inmediata y abrumadora. Mi correo electrónico del hospital se llenó de mensajes de otros médicos, abogados, ejecutivas, en su mayoría mujeres, pero también algunos hombres, compartiendo sus propias historias de cómo el éxito profesional los había convertido en objetivos de parejas depredadoras que veían los logros como algo que explotar en lugar de admirar. La Escuela de Medicina de la Universidad de Navarra fue la primera en contactar, invitándome a hablar en su conferencia sobre la salud del médico. Le siguieron la Autónoma de Madrid, la Complutense y docenas de otras instituciones. Cada charla reveló el mismo patrón. Profesionales exitosos tan centrados en sus carreras que racionalizaron las señales de advertencia como estrés, la crueldad como amor duro y la explotación como compañerismo. Tu artículo salvó mi matrimonio, me dijo una joven residente después de una charla en Valencia. No porque me ayudara a arreglarlo, sino porque me ayudó a darme cuenta de que no quedaba nada que arreglar. Estuve haciendo RCP en algo que había muerto hace años. La frase de la RCP en algo que había muerto resonó con tantos lectores que se convirtió en el título no oficial de mis charlas. 3 meses después de la publicación del artículo, estaba en el jardín trasero de mis padres en Sevilla, viendo a mi padre apagar 70 velas en el pastel que mi madre había tardado 2 días en perfeccionar. Eran los mismos miembros de la familia que asistieron a mi boda con Alex, pero la atmósfera era diferente, más ligera. Nadie fingía. Nunca me gustó, declaró mi tía Patricia después de su 3ª copa de vino. Su apretón de manos era demasiado fuerte, como si estuviera tratando de demostrar algo. Dije que era encantador, repitió mi madre. Y yo dije que sus dientes eran muy blancos. No es lo mismo. Todos se rieron, y me di cuenta de que esta era la primera reunión familiar donde la ausencia de Alex era más una celebración que algo que había que evitar. Mi querida Sofía, me llamó mi padre. Ven aquí. Hay alguien a quien quiero que conozcas formalmente. David Patterson estaba cerca del rosal, cuidadosamente cuidado de mi madre, luciendo sorprendentemente relajado con vaqueros y una camisa informal en lugar de su habitual traje de fiscal federal. Tu padre me invitó, explicó David, con una ligera vergüenza en su rostro. Dijo que tenía que probar la ensaladilla rusa de tu madre antes de poder pretender que entendía Andalucía. Y le pregunté, confesó mi padre. Quizás necesito la receta como evidencia. Mi padre sonrió ampliamente, claramente satisfecho con su intento de emparejamiento, a pesar de mis repetidas explicaciones de que David y yo éramos solo amigos. Lo que mi padre, como la mayoría, no entendía era lo valiosa que era esa amistad. David me trataba como a una igual, pidiéndome consejo en casos que involucraban crímenes financieros conyugales, sin insinuar nunca que mi fuerza fuera intimidante o mi éxito excesivo. Leonor llamó ayer,
David mencionó en voz baja mientras mi padre estaba distraído por los nietos. Alex está apelando su sentencia. Que lo haga, dije, mirando a mi madre preocuparse por los hijos de mi hermana. Las apelaciones requieren nuevas pruebas. Todo lo que tiene son viejas mentiras en un orden diferente. 6 meses después, estaba en el quirófano, preparándome para una de las cirugías más delicadas de mi carrera. La hija de 17 años de la senadora Rebecca Walsh necesitaba un complejo procedimiento de válvula cardíaca, una operación que requería precisión absoluta y manos firmes. 7 horas después, salí del quirófano y encontré a la senadora esperando con los ojos llorosos. «Le salvó la vida», dijo, agarrando mi mano. «¿Cómo puedo pagarle?» «Solo estaba haciendo mi trabajo», respondí, como siempre hacía con los padres agradecidos. «No», dijo ella con firmeza. «Esto no es solo un trabajo, esto es un regalo». ¿Alguna vez ha considerado la política sanitaria? Estoy formando un comité para la reforma del acceso a la medicina. Necesitamos voces como la suya, que entiendan tanto el costo humano como la realidad. Pasé las semanas siguientes pensando en la propuesta. Significaba menos tiempo quirúrgico, más tiempo en Bruselas. Menos curación directa, más cambio sistémico. El tipo de oportunidad por la que Alex habría sacrificado todo. Prestigio, poder, proximidad a la influencia. Pero yo no era Alex. Ya no necesitaba la validación externa para saber mi valor. De pie en mi despacho, mirando la carta de aceptación del comité, pensé en la mujer en la pista de baile, la que se inclinó para un beso y fue humillada públicamente. Ella había estado tan desesperada por la conexión que ignoró cada señal de advertencia, cada bandera roja, cada momento de crueldad disfrazado de humor. Esa mujer tenía que ser destruida para que esta mujer pudiera emerger. La crueldad de Alex no me había roto. Rompió el caparazón en el que no sabía que estaba viviendo. Su rechazo público me obligó a abandonar la vida que había aceptado, la disminución que había normalizado, la jaula que había decorado en lugar de escapar. Firmé la carta de aceptación del comité con las mismas manos firmes que habían salvado a la hija de la senadora, que habían empacado las pertenencias de Alex, que habían sostenido el micrófono en innumerables charlas, donde había dicho la verdad sobre los matrimonios que parecían perfectos por fuera, pero que por dentro eran escenas de crímenes. La mujer paralizada en la pista de baile se había ido. En su lugar, había alguien que entendía que el verdadero poder no proviene de ser elegida, validada o incluida. Proviene de elegirse a sí misma, de afirmar su valor y de llevar su voz a las conversaciones que importan. Hay palabras que duelen, hay palabras que curan, pero las palabras más verdaderas, las más profundas, son las que finalmente te dices a ti misma. Merezco algo mejor. Soy suficiente. Me elijo a mí. Llamada a la acción. CTAs y preguntas de interacción. Si esta historia de venganza calculada resonó contigo, pulsa el botón de me gusta ahora mismo. Mi momento favorito fue cuando Sofía sacó el móvil en la fiesta y empezó a revelar la auditoría forense, viendo cómo el triunfo engreído de Alex se convertía en un colapso total. ¿Cuál fue el momento que te dio más satisfacción? Déjanos un comentario abajo con tu opinión. No te pierdas más historias poderosas de traición y victoria. Suscríbete y pulsa esa campana de notificaciones para no perderte ninguna subida. ¿Te gustaría que busquemos información sobre los requisitos para ser cirujana cardióloga en España? ¿O tienes otra parte de la historia que te gustaría explorar?